Bendiciones, el Señor les bendiga en esta hora. Para mí es de noche, quizás para ustedes es de día o es de tarde, pero bueno, el punto es que estamos aquí ya para empezar una vez más un estudio bíblico, y esta ocasión vamos a darle continuidad a la serie que teníamos pendiente de las fiestas del Eterno, los Moedim. Ya en el canal de YouTube ustedes pueden encontrar lo que viene siendo la parte número 1. Ahí despejamos algunas dudas de qué son las fiestas, para qué sirven las fiestas, quién debe celebrarlas, quién no debe celebrarlas. Pero aquí en este segundo estudio, o en esta segunda parte de los Moedim, vamos a enfocarnos en otros aspectos. Vamos a estar iniciando ya en una etapa un poco más avanzada acerca de estos estudios, en lo que implican las fiestas y cuáles son las solemnidades, cómo deben de llevarse a cabo. Y en este estudio yo sé que van a haber muchas aparentes controversias o diferentes puntos de vista para quienes ya han estado aplicando lo que son las fiestas del Eterno en sus vidas, en sus familias, algunos en sus congregaciones. Yo sé que por ahí, al comenzar a estudiar este tipo de temas, surgen diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, pero eso es precisamente lo que vamos a tratar aquí en ese estudio. Y bien, pues para ello habíamos dicho que este tema, esta serie de los Moedim, iba a consistir de 3 partes. La primera parte, que fue básicamente como una introducción, y esta segunda parte va a hablar acerca de las fiestas del Eterno de la primavera. Y en nuestra tercera parte vamos a ver las fiestas del Eterno, pero lo que son las fiestas del otoño. En el primer estudio que vimos, para los que ya lo vieron, se darán cuenta que hablábamos que las fiestas del Eterno se clasifican en fiestas de primavera y fiestas del otoño, y que ambas tienen aplicaciones proféticas directamente para con Yeshua. Vamos a iniciar principalmente hablando de un pequeño resumen. La mayoría de los creyentes consideran que las fiestas son irrelevantes en cuanto a su relación con Dios. Sin embargo, las Sagradas Escrituras revelan algo muy diferente, enseñando así todo lo contrario a lo que las agrupaciones cristianas aducen. Ya hemos aprendido también de que el cristianismo no es normal, no es común que se celebren las fiestas del Eterno. Se celebran otro tipo de fiestas, como el Día del Amor y la Amistad. Se celebra la Semana Santa, que prácticamente a veces se encaja muy bien con la celebración del Pesaj hebreo o el Pesaj bíblico, pero prácticamente siempre descontextualizado, fuera de su sentido. No se respeta lo que es la festividad correcta del Pesaj, el 14 de Aviv o el 14 de Nisan, sino que siempre en la tradición cristiana lo que se hace es recorrer el memorial del sacrificio hacia un Jueves Santo. El propósito siempre en la cristiandad es que el memorial se lleve a cabo en jueves, y eso es imposible. Ya explicamos en el estudio anterior, la parte 1 de los Moedim, que es imposible que cada año el memorial caiga o toque el día Jueves Santo. Vamos a recordar un poco para qué sirven los Moedim. Cuando hablamos de Moedim, acuérdense que la palabra Moedim en el hebreo significa tiempos designados, o también se puede traducir como citas designadas, momentos especiales, que la palabra Moed o Moedim en su plural, en la escritura, en el Tanakh, se viene utilizando simultáneamente cuando nos está hablando acerca de las convocaciones santas, las convocaciones que el Eterno dio para con su pueblo Israel, y que a la vez Israel tenía que aprender a obedecerlas, para así enseñar a todo extranjero que se acercase a Dios, o bien a todas las naciones. Pero aquí nos hacemos la pregunta: ¿para qué sirven los Moedim? Yahweh instituyó y ordenó la celebración de estas fiestas santas con el fin de que su pueblo conociera e identificara correctamente la secuencia exacta de los acontecimientos históricos mesiánicos en su designio de salvación para la humanidad. Es decir, todo el aspecto de los Moedim, toda la celebración, prácticamente el Eterno la interpuso en su calendario divino con el propósito de que conociéramos el propósito de la redención, para que nosotros asimiláramos lo que Él llevaría a cabo en el proceso de redención a través de su propio Hijo.
Es una secuencia exacta de los acontecimientos que se han ido suscitando y que año tras año estaban y están tipificando la obra mesiánica del Hijo de Dios. Las primeras fiestas, las convocaciones de primavera, apuntan directamente a la primera venida de Yeshua. Y las fiestas del otoño, que son 3, apuntan directamente a su segunda venida o su próximo retorno. Entonces, para eso sirven los Moedim, para que nosotros conozcamos cuál es el propósito que Dios ha establecido. Cada una de estas fiestas santas nos revela el esquema que organiza los eventos más fundamentales de la historia pasada, presente y futura de la humanidad, en lo relacionado al plan maestro de Yahweh, nuestro Dios, en un orden perfectamente diseñado de acuerdo a su propósito. Es prácticamente como les comentaba, es el esquema que organiza todo el propósito de salvación, y cada una de las fiestas nos viene testificando y hablando profundidades ocultas y sombras proféticas de lo que iba de ocurrir en la persona de Yeshua en su primera venida y lo que ha de ocurrir en su segunda venida. Y ahí la importancia de mantener el memorial, de mantener en práctica, ejercitando las fiestas, porque nos están hablando en el sentido profético de lo que ya fue y en el sentido profético de lo que vendrá, de lo que ha de ser todavía, porque el plan del Eterno todavía no se consume, no está terminado por completo. Entonces, como hay aspectos proféticos que todavía están pendientes por cumplirse en el futuro, nosotros somos de los que creemos que hay eventos futuros todavía por esperar, como la gran tribulación, porque Bárbara, ahí en el Facebook me he encontrado diferentes perspectivas, que algunos dicen que ya no hay que esperar gran tribulación, que eso ya pasó en el año 70, que ya solamente hay que esperar el retorno de Yeshua, y no es así. La Escritura dice que habrá una gran tribulación todavía por venir, y cual no habrá después de ese evento. Entonces la fiesta del Eterno nos preparan a nosotros para que comprendamos cuál es el plan del Eterno y cómo se llevará a cabo la consumación de dicho plan. Nos preguntamos, ¿qué son las fiestas? Y para ello quiero citar un versículo muy controversial en la cristiandad, en el cristianismo o en el pentecostalismo, como ustedes quieran llamarle. Esa cita es Colosenses 2, 16 y 17. Y yo la quiero utilizar ahorita porque varios amigos por ahí que me han dicho que las fiestas ya no tienen que celebrarse, que es algo obsoleto, que algo que quedó fuera del plan, que no pasó a la gracia, que eso no pasó al Nuevo Testamento. Bueno, yo quiero que vayamos a la Escritura y que leamos la Escritura y que la entendamos desde la perspectiva del apóstol Pablo, porque Pablo era un hebreo, había estudiado con hebreos y tenía un pensamiento hebreo. Dice la Escritura: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Las fiestas del Eterno, los Moedim, o los Rosh Chodesh, los inicios cabezales del mes, o los Shabbat, los días de reposo, dice Pablo que es una sombra de lo que ha de venir. Deténganse un poco y vuelvan a leer la última parte del versículo. Dice, son sombra de lo que ha de venir. El apóstol Pablo está profetizando que las fiestas, las lunas nuevas y los Shabbat son sombra de las cosas que habían de venir. Cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, Yeshua ya había muerto, ya había resucitado, la Kehilá, la asamblea ya había sido conformada, y estaban esperando la segunda venida de Yeshua. Y Pablo dice, son cosas que han de venir. No dice, son cosas que ya fueron, o son sombras de lo que ya pasó, o son sombras de lo que Yeshua hizo en la cruz. No, está diciendo de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? La manifestación del Rey, la manifestación de lo que los cristianos conocen como el Cristo, el Mesías, ¿sí? El Rey resucitado. Entonces, estamos hablando de que las fiestas, ¿qué son? Pues son una sombra profética que testifica y que habla de lo que va a acontecer. Por eso cuando nosotros ponemos en marcha la celebración de las fiestas en nuestra vida personal, en nuestros hogares,
en los memoriales en nuestras iglesias, lo que estamos haciendo no es volver al judaísmo, porque las fiestas del Eterno no son aspectos del judaísmo. En el judaísmo las celebran, claro que sí, las están obedeciendo, pero realmente son las fiestas de Dios, las fiestas del Eterno. Y lo que estamos haciendo es regresar a lo que las escrituras dicen, que cada vez que bebemos la copa y comemos el pan, como en el caso de la fiesta de Pesach, dice, celebramos la muerte y la resurrección y el pronto regreso de Yeshua. Entonces, cuando celebramos la fiesta nosotros, estamos haciendo una sombra profética, estamos dando un memorial de lo que va a acontecer, de lo que ha acontecido en el pasado, de lo que está aconteciendo en nuestro presente, el retorno de la casa de Israel y también de lo que ha de venir en el futuro, que es la restauración de todas las cosas y la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Cuando Pablo dice, por tanto que nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva y todo lo demás, no está diciendo que no lleven a cabo las solemnidades, está diciendo que nadie les juzgue a ustedes, que nadie los critique, que nadie los tache, que nadie los tilde de locos, que nadie hable en contra de sus celebraciones. Pablo está diciendo, nadie os juzgue por llevar a cabo esos aspectos de la Escritura. Porque dice Pablo, nadie juzgue en cuanto a comida o en bebida, porque habían por ahí algunos grupos en la era mesiánica al principio, en el primer siglo, que juzgaban a los creyentes por estar celebrando las fiestas y por estarse absteniendo de alimentos inmundos, pues como los camarones, el cerdo y entre otros animales que no son kosher, que no entran en la clasificación de lo que Dios sí llama alimento. Entonces, como habían creyentes que venían de un contexto gentil y que estaban aprendiendo acerca del Dios de Israel y estaban guardando la solemnidad del Shabbat, estaban guardando las fiestas, estaban guardando lo que es el Rosh Chodesh, el inicio del mes, y estaban guardando una dieta alimenticia kosher. Por eso es Pablo, que nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, porque eso es una sombra de lo que ha de venir. Y está diciendo Pablo, no critiquen esos aspectos, porque esto es una sombra profética de lo que aún está pendiente por manifestarse. Entonces yo quería traer Colosenses 2, 16, 17 para aclarar que Pablo no está quitando las fiestas, no está quitando el Shabbat, no está quitando las lunas nuevas. Está diciendo que no debemos de crear críticas por practicar estos aspectos que no son aspectos judíos, vuelvo a repetir, son aspectos bíblicos. Dios los ordena. Es un error garrafal, lo mencioné en el primer estudio, decir las fiestas judías, porque no es así. Son las fiestas de Dios o las fiestas del Eterno. Pero nos preguntamos, ¿cuáles fiestas? Bueno, tenemos que saber que son 7 fiestas bíblicas. Ahí en el orden como aparecen en pantalla, yo creo que ustedes están viendo por ahí el cursor. Aquí el orden como están es como lo vamos a estar estudiando nosotros también en esta segunda parte y en la tercera parte también. Ustedes van a ver que hay unas fiestas que están marcadas como con color cafecito, y esas son las que vamos a estudiar el día de hoy, que son las fiestas de la primavera. Y luego vamos a estudiar las que están con color como celestito, vaya, y esas son las fiestas del otoño que vamos a estar viendo en el tercer estudio o la tercera parte de esta serie. Vamos a ver cuáles son estas fiestas. La primera se llama Pesach. Aprendimos que Pesach significa pasar por encima o pasar por arriba, y es la fiesta de la Pascua. Bien, enseguida tenemos la fiesta de Ha-Hamatzot, que quiere decir fiesta de los panes sin levadura. Luego tenemos la fiesta o el día de Yom HaBikurim. Bien, el Yom HaBikurim quiere decir la fiesta de las primicias. Realmente la palabra Yom quiere decir día, el día de las primicias. Y luego tenemos la solemnidad de Shavuot, que es el día del Pentecostés, como es tradicionalmente conocido. Luego en las fiestas del otoño tenemos Yom Teruah, la fiesta de las trompetas o la fiesta de la alarma, el Yom Kippur, que es el día de expiación o el día del perdón. Y por último tenemos la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Así que vamos a estar viendo un paseo por las primeras fiestas, que son las fiestas de la primavera. Y bueno, pues como ya habíamos visto un poquito adelantado en el primer estudio, la primera es la solemnidad del Pesach,
que debe de celebrarse, según las Escrituras, el 14 de Aviv, según lo ordenado por el Eterno. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen las Escrituras. Si ustedes tienen por ahí una versión Reina Valera, una versión Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, yo que sé, hay tantas, pero tantas versiones. Cualquier versión que ustedes tomen les va a poder ayudar para entender las Escrituras. Yo les recomiendo mucho que tomen su Biblia. Si gustan ponerle pausa al estudio para que vayan por su Biblia y vayamos estudiando a la par, porque es muy importante que ustedes no crean todo lo que se les dice en el internet, sobre todo aquí en el YouTube. Hay tantas cosas que ustedes pueden ver, pero tenemos que ser prudentes como nos debería y estudiar cada aspecto de las Escrituras y darnos cuenta si realmente estamos hablando conforme a la Escritura. Si hay algo que no encaja conforme a la palabra, entonces se tiene que desechar. Pero igual si ustedes tienen por ahí a la mano lo que es un Tanakh real, un Tanakh de Jerusalén, o si tienen un Targum, para los que tienen el Targum, pueden utilizar el Targum Jonathan o el Targum Onkelos, y también van a mirar ustedes y corroborar que es prácticamente lo que vamos a estar leyendo. Si es un Tanakh, los invito a que lo abran en Vayikra 23.5. Si es una Biblia tradicional, convencional, ábranla. Vayikra viene siendo prácticamente el libro de Levítico. Levítico 23.5. Manejo estos dos conceptos de los nombres de las Escrituras para quienes ya están familiarizados con los nombres hebreos y para quienes no están familiarizados. Bien, vamos a avanzar con este estudio porque yo sé que a lo mejor va a ser un poco extenso, a lo mejor va a ser un poco corto, todo depende de cómo vaya suscitándose cada explicación. Dice Vayikra 23.5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach Yahweh. Y en otras versiones dice, en el mes primero, a los 14 del primer mes, entre las 2 tardes, es la Pascua del Eterno. Bien, a lo que aquí vamos es que la solemnidad del Pesach, que ya supimos su contexto histórico, que es cuando Israel estaba en Egipto y el Eterno los saca con mano fuerte y poderosa, y les dice, este será el día 14 del mes primero, y les ordena sacrificar un cordero y poner la sangre del cordero sobre los dinteles de la casa, porque el ángel de la muerte pasaría y daría muerte a cada uno de los primogénitos. Pero en el lugar donde estuviera la sangre, la casa donde estuviera la sangre ahí marcada, el ángel respetaría y saltaría, pasaría por arriba, pasaría por alto. Eso es lo que significa Pesach, que el ángel del Señor pasó por arriba, pasó por la casa de los israelitas sin hacer ningún daño y afectó solamente en las moradas de los egipcios. Entonces aquí vemos bien sencillo, no hay ningún pierde. Pesach es el 14 de Aviv, según lo ordenado por el Eterno. Y en el primer estudio, por ahí les puse, ahorita no lo traje aquí, no lo pegué, les había traído el calendario hebreo, y que el calendario hebreo marca como el primer mes Aviv, que prácticamente viene siendo entre las últimas semanas de marzo y las primeras semanas de abril, según el calendario gregoriano que nos rige, mundialmente ahorita. Vamos a seguir continuando. Entonces no hay ningún pierde. El 14 de Aviv o el 14 del mes primero del calendario bíblico hebreo, ese es el día del Pesach o de la Pascua. La segunda solemnidad se llama Hag HaMatzot, que es los panes sin levadura. Panes sin levadura que tenían que comer. Los invito una vez más a la escritura en Vayikra, Levítico 23, versos 6 al 8. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice así: cuando lean la escritura, procuren leerla despacio para que puedan entender cada una de las palabras. La Torah la escritura es tan profunda que si ustedes dan una lectura rápida, pasajera, no van a comprender lo que Dios está tratando de decir. Hay que darse el tiempo para leer despacio, analizar despacio y darnos cuenta qué es lo que significa. Dice así: y a los 15 días de este mes, el mes primero, es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será también santa convocación
ningún trabajo de siervos haréis. La fiesta de los panes sin levadura también es una tipificación del Mesías. Y aquí me quiero regresar un poco para lo de Pesaj, y es muy importante que entendamos cuál es la relación que existe entre cada una de las fiestas con la obra redentora del Mesías. La primera, que es la fiesta del Pesaj, dice que la congregación de Israel tendría que inmolar un cordero el 14 de Aviv del mes primero entre las 2 tardes. El término entre las 2 tardes es una expresión hebraica o un hebraísmo que solamente quiere decir a las 3 de la tarde. Si lo tradujéramos literalmente a nuestro idioma, a nuestro castellano, diría el 14 del mes primero a las 3 de la tarde, Pascua es del Eterno, y la congregación inmolará un cordero a esa hora. Exactamente, el 14 de Aviv del año 33 de nuestra era, el 14 que era el día 14 del día primero, el Hijo de Dios, el Mesías, fue crucificado a las 3 de la tarde. Tal como la misma ley de Moisés lo establecía, así fue como el plan divino se cumplió. ¿Por qué? Porque el propósito del Pesaj o del Cordero del Pesaj era un memorial de que Dios estaba restituyendo la vida del oferente, de la persona que lo ofrecía. Dios estaba cubriendo la culpabilidad, cubriendo el pecado, estaba dejando pasar por alto y expiando la culpa de cada una de las familias que estaban ofreciendo el Pesaj. Y parte de la ley de la Torah decía que el sacrificio del cordero debían de consumirlo toda la familia y no debían de dejar nada de carne para el día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra expiatoria que algún día el Mesías haría sería tan completa que abastecería por completo a todo aquel que ejerciera fe en él. Cuando nosotros llegamos a la fiesta de los panes sin levadura, podemos ver una gran profundidad. Podemos ver repetidamente en todo lo que la gente conoce Antiguo Testamento o correctamente como Tanakh. El número 7 hace un acto de presencia, reconociendo siempre que es el número perfecto de Dios. Y exactamente un día después del sacrificio del Mesías, después del 14 de Aviv, según la ley lo estipula, dice, a los 15 días de este mes, enseguida o al día siguiente, mejor dicho, del Pesaj, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días no se debía de comer nada leudado. Todo lo que se comía en casa, todo guiso, toda carne, todo alimento, se acompañaría directamente con panes sin levadura. Lo que viene siendo como una tostada tradicional o como una tortilla de harina, pero sin levadura, no debía de contener levadura. ¿Por qué 7? Porque es el número perfecto, es el número de la creación, es el número divino, es cuando entraremos en la plenitud del milenio, en el séptimo milenio, y además el acto de tener matzot, que es pan no leudado, pan sin leudar, está representando que la vida del Mesías es una vida perfecta, una vida sin pecado. La levadura siempre va a ser una simbología o una tipificación del pecado. Cuando nosotros hablamos que estamos celebrando la fiesta de Hamatzot, panes y levadura, estamos haciendo un memorial de que la vida de nuestro Redentor y de nuestro Salvador fue una vida sin pecado, una vida sin alteración, una vida en la cual no hubo inmundicia, como dice la Escritura, y en su boca no hubo engaño, completamente perfectos. Lo que la Torah nos está diciendo es que el primer día, es decir, el 15 de Aviv y el 22 de Aviv, que son los parámetros que miden la fiesta, ambos días se consideraban Shabbat especiales. Así cayeran en martes, cayeran en miércoles, cayeran en jueves, se consideraba un Shabbat solemne y no se trabajaba. Dice claramente, el primer día, o sea, el día 15, que es cuando empezaba la solemnidad de los panes y levadura, dice, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Cómo podemos corroborar esto? Recuerden, la tarde cuando Yeshua fue crucificado y que estaba en el madero, dice en los evangelios que enseguida se acercaba el día de reposo y era necesario descolgar al Hijo de Dios, descolgarlo de la cruz y sepultarlo pronto,
porque se acercaba día de reposo. Y dice Lucas, y era día de reposo de gran solemnidad, lo que en el hebreo se le conoce como un Shabbatón, un gran día de reposo, porque no se estaba refiriendo al viernes por la tarde o el Shabbat semanal, el del cuarto mandamiento, no, se estaba refiriendo a que estaba a punto de empezar el 15 de Aviv, que es considerado por la Torah un día de santa convocación en el cual no se podía trabajar. Yeshua murió a las 3 de la tarde de un 14 de Aviv. Cuando Yeshua murió a las 3 de la tarde, restaban 3 horas para bajarlo de la cruz, sepultarlo rápidamente, porque a las 6 de la tarde ya iba a empezar el día 15 de Aviv. Y el día 15 de Aviv marcaba el primer día de los panes sin levadura. Y el primer día de los panes sin levadura, según Vayikra, Levítico 23, 18, no se trabaja. Es una santa convocación, igual que el último día de los panes sin levadura, el cual es el 22 de Aviv. Tampoco se trabaja, es una santa convocación, es un agradecimiento en el inicio y en el cierre de la solemnidad. Son santas convocaciones, son altos Shabbat o elevados días de reposo para agradecer por llevar a cabo la solemnidad. Es muy importante que entendamos que estos días 15 y 22 de Aviv, que son los panes de levadura, cada año están constantemente removiéndose. A veces pueden caer en martes, a veces pueden caer en miércoles, a veces pueden caer en lunes. Este año que estoy haciendo este estudio, a lo mejor ustedes van a ver el otro año, en el 2014, el 15 de Aviv, se empezó a celebrar lo que es el día martes 15 de abril de 2014. Y terminó el 22 de abril de 2014. Esto fue porque el Rosh Chodesh de Aviv empezó prácticamente en paralelo con el mes gregoriano de abril. Fue Rosh Chodesh de Aviv juntamente con 1 de abril de 2014. Por eso van a encontrar ustedes ese paralelismo que va prácticamente igual. Pero el próximo año posiblemente se recorra para otro tipo de días. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la fiesta o el día de las primicias, Yom Bikurim. ¿Cuándo se celebra realmente Bikurim o primicias? Es aquí donde yo prácticamente quisiera llegar para detenerme un poco y abundar aquí. Prácticamente no tenemos ningún problema con calcular Pesach, porque la Torah dice sin ningún problema, es el 14 del mes primero. Tampoco hay problema para celebrar y determinar el cálculo de panes sin levadura, porque la Torah dice debe empezarse el día 15 del mes primero y de ahí cuentan 7 días y termina la fiesta de panes sin levadura. Pero cuando nosotros llegamos a la celebración de Bikurim, claro que la Torah dice cómo se lleva a cabo, pero en base al texto de la escritura existen dos perspectivas o dos formas de interpretar, y yo en ese estudio no pienso ponerle fin a la controversia, porque es una controversia de siglos, es una controversia milenaria que desde los tiempos de Shammai, de Hillel y de otros rabinos, de Maimónides, de Rabbi Akiva, de Rashi, se ha venido tratando este tipo de cuestiones de que cuándo es realmente el cálculo para celebrar el Bikurim. Hoy la casa de Judá, o lo que conocemos como judaísmo, tiene su propia interpretación, pero ello no quiere decir que sea exactamente la interpretación correcta. Entonces tenemos dos formas para poder determinar Bikurim. Ahorita vamos a ver la que más se apega a las escrituras. Una es la interpretación rabínica o la interpretación actual, la que ustedes pueden encontrar en Chabad.com, en Shabbat, en Judaísmo Hoy, en IC Latino, en diferentes páginas que practican judaísmo y que aparentemente pues, nos lleva a esa sensación de que es el cálculo correcto y preciso. Pero ahorita vamos a ver más adelante. Y está la otra interpretación que se llama interpretación Karaita, la Karaita de la Torah. Pero, ¿qué significa todo esto Karaita? ¿Por qué hablamos de una interpretación rabínica que es la que está llevando actualmente la casa de Judá? Perdón, ¿y por qué hablamos también de una interpretación Karaita? Bueno, quiero explicaros un poco que el karaísmo es una corriente interpretativa en el judaísmo conocida por ese nombre, que proviene del término hebreo karahim, que significa lectores,
y que también es designada como Bene Mikra, que significa los seguidores de las escrituras, que reconocen el Tanakh, las escrituras, como la única máxima autoridad en oposición a los Bene Mishnah, que son los seguidores de la tradición. Lo que nos quiere decir es que la interpretación caraíta solamente se va a pegar a lo que las escrituras dicen. Si las escrituras lo enseñan y lo sostienen, entonces lo aceptamos. Ese es ser un caraíta, o tener una perspectiva caraíta, o ser un practicante o asimilador del caraísmo. Que todo lo que nosotros consideremos como verdad, como fundamento o como doctrina, tiene que tener su única exclusividad en las escrituras. Aquí no se habla solamente de Tanakh, porque obviamente es un término que surge dentro del judaísmo, pero aplicándolo a nosotros que estudiamos raíces hebreas y que venimos de un contexto cristiano, obviamente que ese es caraíta el que tiene su fundamento tanto en el Tanakh como en el Hadashah, en el Nuevo Testamento. Toda la escritura, dice Pablo, está inspirada por Dios. Entonces, si nosotros encontramos algo que está de acorde con la escritura, sin alteraciones, y sobre todo, mucho mejor, si podemos estudiarlo de su idioma original, eso es tener una interpretación caraíta. Pero si nosotros vamos a dejar guiar por los mandamientos de hombres, por la perspectiva de que es que tal persona dijo, es que el Talmud dice, la Mishnah dice, el Zohar dice, nosotros no podemos guiarnos por lo que otra literatura habla, porque eso ya es extra bíblico, eso es extra Tanakh, fuera de las escrituras, fuera de la revelación. Vamos a ir directamente a la escritura. La escritura lo enseña, lo sostengo, lo defiendo y lo comparto. Si la escritura no lo enseña, entonces lo rechazo. Es cierto que a veces en lo particular yo consulto el Talmud, consulto el Zohar, consulto la Mishnah, los Midrash, Midrashim, pero eso es como un aspecto solamente de comparación, no como una fuente de autoridad. La única fuente de autoridad no es más que las escrituras. Es lo único que cuenta y que tiene validez al momento de certificar una enseñanza. Entonces vamos a ver las interpretaciones para poder determinar cómo dar con la fiesta de Bikurim. ¿Cómo sabemos cuándo correctamente la fiesta de las primicias? La interpretación rabínica dice y establece desde decisiones de los Jajamín. Jajamín quiere decir de los sabios de Israel, los que han escrito las tradiciones orales, los que han escrito las tradiciones, los mandamientos de hombres, las tradiciones comunes, y que ha sido como la palabra de autoridad hasta actuar en el judaísmo. Dice, establece como día de Bikurim el 16 de Aviv. Hay algo muy importante que aquí yo quiero decir. Mucha gente que está regresando a las raíces hebreas y que está estudiando la connotación de la Biblia desde su original hebraico y que están empezando a abandonar Roma, las cuestiones románicas, las ideas paganas, y que quieren ajustar su bíblico, están tropezando con el judaísmo actual, con el judaísmo rabínico, porque creen que ahí está la verdad y que se deben centrar, y no es así. No se trata de volverse al judaísmo, se trata de volverse a las escrituras, lo que las escrituras enseñan. Y yo quiero decir abiertamente a todos mis amigos, a mis suscriptores, a las personas que están viendo este video, que debemos de entender que el judaísmo moderno es prácticamente un judaísmo dinámico. No se está basando prácticamente en las escrituras. El judaísmo de hoy, de nuestros días, el judaísmo rabínico, se está basando prácticamente en las decisiones de los Jajamín, en los escritos de los sabios de Israel. Ellos emplean demasiado la ley oral. La ley oral nunca fue dada por Elohim a Israel ni a Moshe. La ley oral es un compendio de escritos donde ellos han interpretado a su manera, han dado interpretación a los mandamientos y le han ido agregando y agregando y agregando. Lo correcto es obedecer solamente los mandamientos del Eterno, lo que Dios le entregó a Moisés y que cada uno de ustedes tienen en su propia Biblia, independientemente de la versión que tengan. Ahí están los mandamientos que tenemos que obedecer, ahí está la palabra, no hay más que obedecer. Entonces, el judaísmo actualmente está haciéndolo a la manera rabínica, no a la manera bíblica. Y como el judaísmo es dinámico, la doctrina o la creencia se basa prácticamente en la mayoría de voto. Si la mayoría
o sea que el Bikurim se celebre el 16 de Aviv, porque así lo interpretaron, porque así lo entendieron, entonces así será. Porque lo que están buscando ellos es unidad entre ellos mismos. Independientemente, bueno, ellos consideran que están en lo correcto, pero estén o no estén en lo correcto, ellos lo llevan así por ¿cómo se dice? Unanimidad, o sea, por estar en alianza, por estar en acuerdo. Es completamente dinámico y no es en sí caraita, no se está pegando directamente a las escrituras. Ahora vamos a ver cuál es la interpretación caraita acerca de cómo calcular Bikurim. Vamos a Vayikra 23:11, Levítico 23:11 para que lo vean en sus propias Biblias. Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Dice claramente que el Bikurim va a ser el día siguiente al día de reposo cuando se debe de mecer. ¿Se acuerdan que ahorita les estuve hablando hace unos momentos que el 15 y el 22 del mes primero se consideran como una gran fiesta, como grandes días de reposo o grandes Shabbat? Entonces, como el 15 es un gran Shabbat alto, por ser el día de reposo que conmemora el inicio de los panes y levadura, entonces la tradición actual dice que por lo tanto Vayikra 23:11 está hablando del 16 de Aviv, el día siguiente del gran Shabbat, que es del día 15, pero no es así. Realmente de lo que nos está hablando Levítico 23:11 cuando dice será al día siguiente del día de reposo, el día de las primicias, se está refiriendo al día siguiente del sábado tradicional o del sábado bíblico, del día en el cual se debe de guardar el mandamiento, que es lo que nosotros conocemos y traducimos directamente a nuestro calendario como el domingo, que obviamente empieza con la víspera del sábado por la tarde y termina el domingo por la tarde. Entonces, a lo que llegamos y a lo que concluimos es que la fiesta de las primicias siempre va a caer en el siguiente primer día o domingo después de haber iniciado o de haber celebrado la fiesta de Pesaj. Se celebra Pesaj, se espera el siguiente sábado o el siguiente Shabbat según el cuarto mandamiento, y después de ese día de reposo según el mandamiento, el cuarto mandamiento, es cuando se celebra la fiesta de las primicias, que cada año es de celebrarse directamente el domingo. Ahora, para los que sostienen la interpretación rabínica, si realmente el Bikurim o las primicias debería celebrarse el 16 de abril, háganse la siguiente pregunta: ¿por qué Dios no dijo claramente en la ley, celébrese la fiesta de Bikurim el día 16 de abril después del gran reposo del día 15 de los panes sin levadura? No dice así, dice claramente: el día siguiente del día de reposo es cuando se mecerá la gavilla delante de Yahweh. Ese es el día de Bikurim o la fiesta de las primicias, lo que conocemos como el tradicional domingo, pero que, como ya sabemos bíblicamente, los días bíblicos inician desde el atardecer anterior, o sea, desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la tarde es la solemnidad de las primicias. Igual, si hay alguna duda o algo que ustedes dicen, esta parte en este minuto no entendí, adelante, pueden estarme escribiendo a mi cuenta personal o dejarme algún comentario ahí. El canal está abierto para comentarios, para que ustedes puedan dar su punto de vista, o si no están de acuerdo también pueden compartir su manera de entender el tema. Y aquí yo lo que estoy poniéndoles es un calendario. Yo creo que sí lo pueden ver más o menos en la pantalla. ¿De dónde saco yo este calendario? Ahí a un lado, para que ustedes puedan ver, les pongo lo que es el link, que yo lo traigo prácticamente de Chabad.org.ar. Esta página es una página 100% judía, no es mesiánica, ni descerrea, ni cristiana, ni nada de eso. Entonces, el calendario que ustedes están viendo ahí es de abril 2014, que es en este año, coincide exactamente que abril 2014 es abril del 5774, según el calendario hebreo. Ustedes pueden ver ahí donde tengo el cursor, a ver, aquí se pueden ver el cursor, creo que sí. Aquí lo que ustedes ven como un aro color azul, dice 14
de Nisan. Igual les puedo pasar la presentación de PowerPoint para que la tengan y la estudian sincronizada con este audio, con este video. Este primer círculo, que es el 14 de Nisan, así se le conoce también al mes de Aviv, es cuando se celebra la fiesta del Pesaj, la fiesta de la Pascua, la cena de la Pascua. El día siguiente, que es un lunes 15, es cuando se inicia la fiesta de los panes sin levadura. El 15 de Aviv coincidió este año con el 15 de abril. Y luego hacemos un conteo de 7 días y llegamos a este otro aro rojo que está aquí abajo y dice 22 de abril. Este año coincidió con el 22 de abril también. Estos dos aros rojos están indicando el inicio y el final de la fiesta de los panes sin levadura, los dos Shabbats altos del año. Y como se darán cuenta, es el martes, es decir, el martes 15 de abril y el martes 22 de abril son considerados días de reposo que no se trabaja. ¿Por qué? Si no caen, si realmente no son días sábados, son días martes, se consideran días de no trabajo, porque la Torah dice el día 15 del mes primero y el día último de los panes sin levadura, el día 22, son días de santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Se reposan estos 2 días, porque un día antes del 15 fue el Pesaj. Yeshua fue crucificado el 14 del Pesaj y el día 15 no se trabajaba. Por eso les surgía a los discípulos rápido sepultar al maestro, porque iba a entrar el día de reposo anual, es lo como se le conoce, el Shabbat anual o Shabbatón. Luego nosotros acá tenemos un aro color como moradito en la columna de los sábados, y ese es el día de reposo semanal, o el que dice el cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo de Yahweh, 7 días trabajarás, mas el séptimo el día del Eterno. Y desde la creación ininterrumpidamente se ha estado celebrando el Shabbat, que viene siendo el sábado. Pero que sabemos que como los días se miran de tarde a tarde, el Shabbat bíblico empieza desde el viernes a las 6, 6:30, 6:40, según el horario de la ciudad. Empieza el viernes por la tarde y termina el sábado por la tarde. Entonces, a lo que aquí yo voy es que cuando termina el Shabbat, que es en nuestro sábado por la tarde, al terminar el Shabbat, inicia la fiesta de Bikurim, lo que viene siendo en el día, en este año coincidió con el domingo 20 de abril de 2014. Es muy importante que abran un calendario si no pueden ver o igual de verdad yo les puedo pasar esta presentación para que la puedan analizar. Ok, entonces aquí donde yo estoy situado en este círculo morado, que es el 19 de Nisan, que coincidió con el 19 de abril y que es sábado, a las 6 de la tarde del sábado, 6:30 del sábado, inició el día primero, o inició el día del Bikurim, que es la fiesta de las primicias, y que se extendió hasta el domingo 20 de abril. Entonces hasta ahí vamos entendiendo la fiesta de Bikurim o fiesta de las primicias, que es prácticamente cuando se celebra la fiesta de la primicia. Y esta fiesta de la primicia, quiero regresar un poco, ¿qué es lo que está simbolizando proféticamente? Está simbolizando el levantamiento de Yeshua, la resurrección de Yeshua entre los muertos. Yo sé que para muchos dicen, ay no, Yeshua no resucitó en domingo, eso es algo completamente grecorromano, algo pagano. Porque hay gente que afirma que Yeshua no resucitó el primer día. Yo soy de las personas que creen que Yeshua no resucitó en domingo, pero sí resucitó el día primero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados en nuestro pensamiento que el domingo inicia a las 12 de la madrugada o las 12 de la mañana. Lo que no sabemos es que la escritura nunca dice que Yeshua resucitó en domingo. Eso es ilógico, es algo torpe y fuera de lo común. Nunca van a encontrar en la escritura que diga que Yeshua resucitó en domingo. Lo que sí dice es que se efectuó la resurrección en el día primero. Y asociamos el día primero con el domingo. Lo que no asimilamos es que en la cultura bíblica y en el contexto hebraico de las escrituras es que el día primero inicia en el atardecer de nuestro sábado.
Cuando nosotros aquí, en el caso de México, es sábado a las 6:15 de la tarde, se ha terminado el Shabbat, el día de reposo, y ha iniciado el día primero. Es decir, Yeshua resucitó por la tarde de nuestro sábado tradicional y se manifestó en la mañana del domingo, en la mañana del día primero, dándose por ya resucitado. Pero realmente Él se levanta en el día primero, en el día bíblico, que es, vuelvo a repetir, el sábado por la tarde, y es donde Él cumple con la fiesta de las primicias, y es como Pablo dice, que Él es presentado delante de Dios como primicias para el Padre. Ahora vamos a estar viendo el aspecto de la última fiesta que vamos a tratar en segunda parte que estamos viendo, que es la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es lo que se nos viene a nosotros solamente cuando hablamos del Pentecostés? Bueno, pues se nos vienen muchas ideas, se nos vienen muchos conceptos, se nos vienen muchas remembranzas, sobre todo del libro de los Hechos, pero tenemos que ir un poco más atrás, porque estamos muy asociados con la idea del Pentecostés, pero muchas veces también ignoramos el verdadero contexto o el aspecto histórico que va muchísimo más atrás y que es cuestión milenaria. El Pentecostés no es nada que inicia en el Nuevo Testamento. Pentecostés no es nada que inicia a partir de los tiempos del Mesías. Eso va muchísimo más atrás. Tendríamos que regresarnos directamente hasta los pies del monte Sinaí para que pudiéramos entender. El Shavuot, o mejor dicho Pentecostés, es la celebración por la entrega de la Escritura, de los mandamientos de la Torá, y también fue el día en el que descendió el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. Vamos a ver dos porciones bíblicas que nos hablan acerca del mismo evento, pero donde acontecieron dos cosas completamente diferentes, para que entendamos más profundamente el Pentecostés. Primero los invito a que abran sus escrituras en Shemot o Éxodo 19:1, y dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Aquí nos está hablando que era el mes tercero cuando los hijos de Israel habían salido de Egipto. El mes tercero es exactamente cuando se debe celebrar la fiesta del Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, que vienen siendo prácticamente 50 días después de la presentación de la gavilla, o 50 días después de la fiesta de las primicias o Bikurim. Entonces lo que vemos nosotros es que los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí o a los pies del Sinaí, a la montaña, justamente cuando debía de celebrarse la solemnidad del Pentecostés. Y fue exactamente en la fiesta del Pentecostés cuando el Todopoderoso se manifestó y extendió hacia su pueblo su reino, expresando sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Si ustedes analizan detenidamente, y los invito a analizar Éxodo capítulo 19, pueden ver todas las manifestaciones. Una de las manifestaciones que ocurrió en el Pentecostés, el primer Pentecostés que se celebró de hecho conforme a las Escrituras, el primer Pentecostés ahí en el Sinaí, dice que hubo truenos, relámpagos, voces de estruendo, y dice, y fuego en la montaña. Tomen en cuenta estos elementos que estuvieron presentes en la entrega de la Torá, que es el sentido de la celebración de Shavuot o del Pentecostés, celebrar que el Eterno nos entregó su palabra. Fíjense, viento, fuego, relámpagos y voces. Ahora, vean, acompáñenme rápidamente a Hechos capítulo 2, versículos 1 y versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, lo traducimos al hebreo, cuando llegó el Yom Shavuot, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo es Ruach HaKodesh, el viento, el poder divino, ¿cómo se diría? El Espíritu de santidad nos llenó a todos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí yo metí el verso 2 y el verso 3 para que ustedes piensen qué factores se vieron cuando el Ruach, el Espíritu, descendió sobre los discípulos. Dice que de repente hubo como que se cimbró el lugar, como que se estremeció el lugar. Hubo una fuerte ráfaga de viento, como un sonar de relámpagos. Y dice, y voces que se les manifestaron a cada uno.
voces o lenguas que se le manifestaron a cada uno, y dice que se posaron sobre sus cabezas como fuego. Se dan cuenta que los mismos elementos que estuvieron en la entrega de la Torá en el Sinaí son los mismos elementos o la misma simbología que está expresada cuando el Espíritu de Dios vino y descendió en el día de Pentecostés. Ambos eventos, la entrega de la Torá y la llegada del Espíritu de Dios, es en la fiesta del Pentecostés, porque como dije en un principio de este estudio, en esa segunda parte, los Moedim, por las solemnidades, siempre están marcando el plan profético de Dios, lo que Dios está haciendo en su pueblo, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si Él descendió en el Pentecostés, en el Sinaí, y con lenguas y con poder expresó sus mandamientos. Había un sonido de bocina, un shofar que producía un sonido creciente, y la tierra temblaba, y había fuego, como las lenguas de fuego que también se manifestaron en el Pentecostés cuando estaban los discípulos. Y dice que allá en el Sinaí, que había fuego, y que la presencia, la Shekinah, la gloria divina, descendió en ese lugar. También en el aposento donde se encontraban los discípulos, descendió la Shekinah, el poder, el Espíritu de Dios, y se posó sobre cada uno de los creyentes. Esto no es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad que el Espíritu de Dios se haya derramado justamente en la fiesta del Pentecostés. No es casualidad, sino que todo está dentro del propósito divino, porque las fiestas, dice Pablo, son sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que debe venir? La manifestación gloriosa de Cristo, la manifestación gloriosa del Mesías. Eso es lo que debe venir. Entonces, cuando nosotros celebramos las fiestas, estamos haciendo una predicación y un anunciamiento totalmente profético. Nos preguntamos, ¿cuándo debe celebrarse Shavuot? La Escritura nos dice, el día sexto del mes de Sivan, que es como lo hace la tradición rabínica. No dice la Escritura el día exacto y de qué mes. Al igual que Bikurim, la fiesta de las primicias, existen dos formas de intentar interpretar la celebración de Shavuot, tanto la interpretación rabínica como la interpretación caraita también. Para poder calcular la fiesta del Pentecostés se empleó un proceso llamado la cuenta del Omer. El Omer es una medida, un factor de medición para poder medir ¿cómo les podría decir? Porciones. Entonces la cuenta del Omer, o Sefirat Homer, que del hebreo, es el nombre dado al cómputo de los 49 o las 7 semanas entre Pesach, o sea, entre la fiesta de la celebración de los panes de levadura, hasta el Shavuot, o los días del Pentecostés. Fíjense lo que es la interpretación rabínica. La cuenta del Omer debe iniciar en la víspera del 16 de Aviv, y que a partir de ahí se cuentan los 49 días para llegar a Shavuot o Pentecostés. De manera que el Shavuot puede caer un año el martes, otro el jueves, otro el miércoles, otro el lunes, pero realmente este cálculo o esta interpretación no tiene un respaldo por la Torá. Ahorita vamos a estar trayendo el pasaje que dice cómo debe celebrarse la fiesta de Pentecostés, cuándo debe celebrarse la fiesta de Pentecostés, y nos vamos a dar cuenta que la fiesta del Pentecostés no debe de caer en martes o jueves, no puede caer en cualquier día entre semana, como si pueden caer los panes de levadura. ¿Por qué? Porque hay normas específicas. No nos está mandando a contar 49 días, nos está mandando a contar 7 semanas. Sí es cierto que cada semana tiene 7 días, 7 por 7 son 49, pero la Torá nos dice cuenten 49 días, dice cuenten 7 semanas, y una semana empieza desde su día primero hasta la culminación del Shabbat. Entonces son 7 lapsos del día primero al Shabbat los que se deben estar contabilizando para poder llegar correctamente al cálculo de cuándo debe celebrarse la fiesta de Pentecostés. Como ya dije, la interpretación rabínica se está basando prácticamente en una decisión autónoma de los Jajamín, de los escritores de las leyes orales, del Talmud y de todos los escritos que actualmente la casa de Judá lleva a cabo, pero no tiene una interpretación en las escrituras, no tiene un respaldo directamente en la escritura. Vamos a ver el cálculo caraita que se basa en las escrituras y que dice de la siguiente manera. Vayan a Vayikra, Levítico 23, versículo 15 y versículo 16. Dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, desde el día que celebraron Bikurim,
desde el día que celebraron primicias, desde aquel domingo que celebraron primicias, a partir de allí, de ese día primero, cuenten 7 semanas cumplidas serán. Hasta, fíjense la palabra, hasta, y se lo pongo ahí con morado para que entiendan por qué. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Dios no está mandando a contar 49 días, está mandando contar 7 semanas cumplidas. Y estas 7 semanas cumplidas deben de iniciar su conteo a partir de la fiesta de Bikurim o de las primicias. Y ya vimos que la fiesta de Bikurim o primicias este año se celebró el domingo 20 de abril, que realmente se empezó a celebrar desde el sábado por la tarde, el 19 sábado de abril por el atardecer, pero la celebración se hace prácticamente en el día que viene siendo el domingo 20 de abril, aproximadamente el mediodía, 12 de mediodía, 3 de la tarde, se celebró la fiesta de las primicias. A partir del domingo, en el caso de este año, del domingo 20 de abril, se empiezan a contar 7 semanas, y cuando se terminan las 7 semanas, los 49 días, entonces el día siguiente, que es el día 50, esa es la fiesta del Shavuot o del Pentecostés, que como empezamos en un domingo a contar el inicio, entonces el cálculo nos llevará directamente a otro domingo, 7 días de reposo después, y luego es enseguida el día del Pentecostés. Vamos a ver que aquí de una manera más gráfica, yo sé que a lo mejor no pueden apreciar muy bien la diapositiva, pero una vez más insisto, yo les puedo enviar este material. Si lo pueden ver, si lo alcanzan a apreciar ahí, perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña remembranza de las fiestas, de esas 4 ceremonias para que entiendan. El 14 de abril fue exactamente 14 de abril como la Torah marca en este año. Fue cuestión de coincidencia. ¿Cómo es cuestión de coincidencia? Bueno, porque el 1 de abril, al ver la luna, nos dimos cuenta que estábamos en Rosh Chodesh, inicio de mes. El Rosh Chodesh, creo que no lo he explicado, el inicio de mes es cuando la luna está en su fase de luna nueva, que no se puede percibir visiblemente tan fácilmente, pero que astronómicamente se encuentra en su fase de 0%. Allí es cuando inicia el mes bíblico, con la luna nueva. Y la luna nueva, astronómicamente, inició el 1 de abril de 2014. Allí se inició el año bíblico y también se considera como el día 1 de abril. Por lo tanto, el 14 de abril también es el 14 del mes primero bíblico, cuando se debía celebrar la fiesta del Pesaj o de la Pascua. El martes 15 de abril inició la fiesta de los panes sin levadura y terminó el martes 22 de abril. La fiesta de Bikurim o de primicias se llevó a cabo al día siguiente, como la Torah dice, del reposo semanal. El reposo semanal siguiente a la ceremonia de Pesaj fue el sábado 19 de abril. Por lo tanto, primicias, dice la Torah, dice al día siguiente del día de reposo, el sacerdote mecerá la gavilla, es el día de las primicias. El domingo 20 de abril fue la fiesta de las primicias. Entonces, a partir de la fiesta de las primicias, ustedes ven ahí unas listas amarillas, se empiezan a contar las 7 semanas. No es correcto decir, vamos a contar los 49 días. Sí son 49 días, pero la expresión correcta y lo que la escritura dice como caracteres que somos es 7 semanas. Vamos a iniciar y la primera semana va del 20 de abril al 26 de abril. La siguiente semana, la segunda es del 27 de abril al 3 de mayo. La tercera semana es del 4 de mayo al 10 de mayo. La siguiente semana, la cuarta semana es del 11 de mayo al 17 de mayo. La quinta semana es del 18 de mayo al 24 de mayo. La sexta semana es del 26 de mayo al 31 de mayo. Y la última y séptima semana, conforme la escritura nos ordena contar, la cuenta del Omer, es del 1 de junio al 7 de junio. Y el 7 de junio es un sábado. Ahí en el sábado 7 de junio a las 6 de la tarde es cuando oficialmente termina la cuenta del Omer. Terminan los 49 días contados o terminan las 7 semanas. El sábado 7 de junio
al caer el sol, se le conoce como Erev Shavuot, o la víspera del Pentecostés, el inicio del Pentecostés, y la celebración máxima se consume el domingo 8 de junio y termina la ceremonia o termina la celebración, la festividad, el domingo 8 de junio, cuando el sol está cayendo a las 6, 6:30, 6:40 del atardecer. Así que este año 2014 la celebración del Shavuot o del Pentecostés va a caer el 8 de junio del 2014. Y con esto lo que queremos explicar es que las fiestas o solemnidades de primavera tienen una total profecía con la primera venida de nuestro Mesías Yeshua. Es decir, están completamente relacionadas con aspectos proféticos que ya ocurrieron en el primer siglo con la primera venida de nuestro Salvador. Ya vimos que Pesaj representa su muerte, Hamatzot representa su vida sin pecado, donde no había levadura, y su sepultura. La fiesta de Bikurim, que se celebró el 20 de abril, representaba su resurrección como primicias para el Padre. Y la última fiesta que vimos hoy, que es la de Shavuot, es la que nos representa cuando Él envía el Ruach HaKodesh a nuestras vidas, cuando Él envía su Espíritu Santo a nuestros corazones. En esta segunda parte de las solemnidades, lo que yo quisiera destacar es que de la misma manera como en el plan del Eterno se cumplió toda la primera venida del Mesías conforme lo estipulado en la fiesta de la primavera, quiere decir que hay un plan profético en los Moedim, en los tiempos señalados por el Señor, los tiempos señalados por el Todopoderoso. Nada es fruto de la casualidad, nada es fruto de la espontaneidad, sino que todo es un plan divino. Quiere decir que si nuestro Mesías, nuestro Redentor, quiso llevar a cabo el plan del Todopoderoso a través de las fiestas, nos lleva a hacer una pregunta: ¿no llevará a cabo acaso su segunda venida también conforme el resto de las fiestas que hacen falta, que son las fiestas del otoño? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Él dijo claramente: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo nada hago por mi propia voluntad, sino que todo cuanto el Padre me dio y cuanto he oído del Padre, eso mismo hago y testifico. Él dijo que no venía en su propio nombre, sino en el nombre de su Padre. Por lo tanto, Yeshua viene a cumplir todos los aspectos proféticos que están en la Torá. Entonces, en la tercera parte de nuestro estudio, vamos a estar viendo las fiestas del otoño y de qué manera estas fiestas tienen un cumplimiento total con la segunda venida de Yeshua, con el juicio de las naciones y sobre todo con el esperado y ansiado reino milenial que todos queremos disfrutar. Hasta aquí esta segunda parte. Yo espero que haya sido de bendición como cada uno de los estudios que estamos entregando, y esperen con paciencia la entrega de la tercera y última parte de esta serie, los Moedim, las fiestas del Eterno. Señor le bendiga y gracias por su tiempo. Shalom.